Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Un poco extraña esta lectura por el hecho de que tiene un lenguaje de amores, de compromisos, de disciplinas, de infidelidad. Bueno, no vamos a complicarnos en este pasaje. Vamos a hablar sencillamente de la infidelidad espiritual. La infidelidad espiritual. Hay en el campo de la vida no solo lo que conocemos nosotros como infidelidad en las parejas, sino que hay infidelidad en lo que es los aspectos espirituales. Israel, para empezar, fue el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo amado, el pueblo que Dios le da un trato como de esposo a esposa, donde Dios le cuida, le mima y la cubre en todo lo que sería esa cobertura de Dios para Israel. Eso sabemos nosotros que eso fue así. Israel, luego de que sale de ya como una nación de Egipto, siempre recibió los cuidados de Dios. Siempre Dios la protegió, Dios le abrió el mar, Dios le endulzó las aguas. En el desierto por 40 años sostuvo a su pueblo, le quitó lo que era el peligro de todas las serpientes en el desierto. Y eso pues lo conocemos nosotros por el hecho de que leemos los libros de la ley donde se narran estos acontecimientos. Ahí sabemos y podemos concluir viendo en un punto general ese cuidado de Dios, que no era otro cuidado sino similar o mejor, por supuesto, a lo que sería un esposo cuidando a su esposa. Por supuesto, hermanos, siempre dentro de todas las atenciones que tenemos, a veces que no las merecemos, pero que las recibimos. En el caso de Dios, siempre Él esperaría de Israel lo que sería una reciprocidad, es decir, una gratitud para ese Dios que les cuidó, aún les sigue cuidando hasta estas alturas. Sin embargo, antes de recibir una reciprocidad, es decir, bueno, tú me amas, como sería el caso pues de la familia, ¿va? Siempre esperamos esa reciprocidad. Y Dios es ese Dios que tiene también, por supuesto, ese deseo de su pueblo, en este caso Israel. Pero Israel, lo que vemos en este pasaje, para redondear lo que es o generalizar lo que es este pasaje, Israel le fue infiel al Señor. ¿Qué sabemos o cómo podemos hablar de la infidelidad de Israel? Le fue infiel en el campo espiritual y le fue fiel en la idea de que, de acuerdo a lo que nosotros de alguna manera hemos leído,
sabemos que cuando ya estaban, es más, incluso en el desierto, teniendo aún todas las atenciones, nosotros vemos la infidelidad de este pueblo para con su Dios. En aquella ocasión, bueno, aparte de todos los disgustos y todos los reclamos y todas las quejas que ellos saltaban o dirigían hacia Dios, lo vemos. ¿Cómo le podemos llamar cuando, habiendo visto tantas cosas, tremendas cosas en Egipto, ver un mar abrirse, ver toda esa provisión milagrosa, uno se pregunta cómo puede ser que un pueblo con todas estas evidencias tremendas se fabrique un becerro y adore un becerro y diga: este es el que nos sacó de Egipto. Uno se queda, hermanos, helado cuando le pone atención a esas actitudes. Usted puede ver eso y no lo podemos llamar de otra manera sino una terrible infidelidad para el amado, para el que los había bendecido. Pero qué bien si solo se hubiese quedado hasta ahí. Lo que vemos más adelante, ya cuando Israel ya toma la posesión de la tierra, vemos a un Israel que luego fue contaminado con las naciones, cuando aún Dios, por medio de Moisés y por medio de Josué, les advirtió. Usted ve en el libro de Deuteronomio de qué manera se esmera el Señor en decirle: cuídense, ustedes solo tienen que adorar a un solo Dios. Ustedes no tienen que tener ninguna alianza con las naciones paganas. Ustedes no tienen que ser un pueblo idólatra. Pero ¿qué es lo que vemos luego del tiempo, hermanos, de los jueces? ¿Y qué diríamos en el tiempo de los reyes? Llegaron unos peores que otros de los reyes de Israel. Hay, hermanos, un tal Manasés que convirtió el templo de Dios en un lugar de brujería. Es increíble cómo Israel se contaminó con todo lo que eran las orgías y todas las idolatrías de todas las naciones circunvecinas. Es increíble, y es increíble por el hecho de que Israel no podía decir que era un pueblo sin luces, sin guianza, sin un Dios verdadero. Pues los otros estaría bien, porque los dioses que tenían eran dioses, hermanos, que venían de la línea del diablo, y que el diablo dice que solo viene a matar, a hurtar y a destruir, pero que el Dios de ellos es el Dios real. Sin embargo, nosotros vemos cómo este pueblo se va coaligando con las naciones, a tal grado, hermanos, que, para generalizar, llegó un momento, Israel, que estaba pero hundido en las prácticas paganas. Israel llegó a ofrecer a doncellas, a niños, a los dioses paganos, como lo hacían sus vecinos, sus naciones vecinas paganas. Llegó a hacer eso. Eso no es otra cosa sino infidelidad espiritual para el amado, para su Dios, para el que les había mostrado tanto afecto, tanto cuidado. Ahora, uno pudiera decir, hermanos, que Dios en ese caso pudiera como pasar por alto todas las barbaridades que vemos que hizo Israel. Pudiéramos decir, bueno, a la verdad, pues que ya no puede, o Dios no quiere, más bien
tener como una cosa más cercana con este pueblo, lo que puede hacer Dios, uno puede decir, es, bueno, olvidarse, como decir, bueno, esto ya no tiene compostura, esto ya no tiene remedio, pues me voy a olvidar de ellos. Y prácticamente, hermanos, eso sería viable, porque nosotros podemos tener alguna experiencia de esas y las hemos tenido. Algunas familias dicen, bueno, esto ya no tiene compostura, esto ya lo vamos a dar como caso ya cerrado, perdido. Sin embargo, nuestro Dios no es el Dios que cierra las etapas de desacierto de su pueblo. Nuestro Dios, de acuerdo a esta lectura que tomábamos acá, lo que vemos es un Dios que, como dice su misma palabra, Él no tendrá por inocente al culpable. Es lo que vemos acá cuando leíamos, fíjese, del versículo número 8. Yo voy a leerlo y tome una vez más la lectura. Yo voy a leerlo en el versículo, en una versión diferente, donde vamos a ver del versículo número 8 que leíamos ahí, del capítulo número 2. Es interesante. Ella dice, no se ha dado cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Israel no valoró esas bendiciones que Dios le había dado. Aquí se está refiriendo a Israel. Y dice, pero ella le ofreció todos mis regalos a los Baales. Mire con qué se paga, ¿verdad? Qué gratitud, qué reciprocidad. Yo lo estoy leyendo en otra versión y usted sígueme en la que tiene ahí. Eso es lo que dice. Por ejemplo, lo que él le había dado dignidad, le había dado una tierra, le había dado, hermanos, un poder, le había dado una dirección escritural y le había dado principios y valores, que de eso nada tenían las demás naciones, porque ellos no tenían un Dios de la naturaleza del verdadero Dios. Y dice, se lo voy a ir leyendo, sin embargo, dice el Señor, aquí lo que vamos a ir viendo es la queja del Señor. Aquí el decir lo que me ha hecho mi amada. Sin embargo, dice ahora el verso 9, léalo conmigo. Ahora le quitaré los granos maduros y el vino nuevo que generosamente le di. En cada cosecha les había bendecido en esta área agricultura. Le quitaré la ropa de vino y lana. Les había dado vestimentas de lana y les había dado vino. Ahora dice, les quitaré para cubrir su desnudez. La desnudaré, dice el verso 10, por completo, en público, a la vista de todos sus amantes. ¿Cuáles son sus amantes? Siempre vamos a la idea de que ellos se habían asociado con lo pagano. Esos eran sus amantes. De sus amantes, dice este versículo, hermanos, vamos a ver, el verso 11 dice, pondré fin a sus festivales anuales, a la fiesta que hacían supuestamente para Dios, sus celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales, según ella, le dieron sus amantes. Ya los israelitas a esta fecha, ellos ya no asociaban las bendiciones que tenían a su Dios, sino que eran a sus amantes, a sus idolatrías, a sus baales, porque llegaron a adorar a baales, lo que hacían las demás. Y esto es adorar a demonios.
En el caso, vamos a seguir viendo, dice en el versículo número 12, destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos montarrales, aquellas viñas, aquellas vegas de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. Ahora en el verso 13 es interesante, dice, la castigaré por todas sus ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Se olvidaba de su Dios y se iba igual que las otras naciones, pero luego volveré a conquistarla. Cuando vemos en el versículo número 13, esta versión que tenemos ahí, dice, la castigaré por los días en que incansablemente llevaba a los Baales y se adornaba de zarcillos con ellos. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré en el desierto a su corazón. Dicho de otra manera, los voy a disciplinar. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando habla que los va a llevar al desierto y ahí en el desierto va a hablar con ellos. ¿A qué se refiere este asunto de desierto? Esto es precisamente, se lo voy a dibujar así rápido, es todas las avalanchas que vinieron como, hermanos, como plagas. Aquí dice que van a ser matorrales, las vegas, los viñales y todas aquellas invasiones de los filisteos, de los asirios, las deportaciones que llevaron los babilonios. Usted ha leído, no sé si estoy mal, el Salmo 133 o 36, donde a ellos allá en el exilio les piden y les dicen, cántennos los cantos de Sión, cuando ellos estaban a la orilla del río, allá, hermanos, en el exilio en Babilonia. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar los cantos de Sión si estamos exilados, si estamos fuera de Jerusalén? Ellos lloraban, hermanos, colgaban sus arpas y sus guitarras y se ponían a llorar y a ver hacia Jerusalén, desde la tierra, que en este caso geográfica sería desde el lugar de Irán o Irak, que era Babilonia en ese tiempo. Desde ahí veían ellos a lo lejos. Acuérdense que en ese tiempo eran terribles las distancias, pudieran ser como unos 500, 600 kilómetros de Jerusalén, y claro que esos kilómetros se caminaban a caballo o a pie. Es decir, para poner ahora el contexto de lo rápido y de cerca que están esas regiones con Israel. Pero ellos veían para allá, allá estaban. Usted sabe que se ha leído el libro de Daniel, cuando dice que Daniel oraba 3 veces, abriendo la ventana en la dirección de Jerusalén. Mire qué nostalgia, mire qué dolor, mire qué angustia, ¿verdad? De lo que estaba pasando Israel cuando eran cautivos. Hay un rey, la última invasión que hizo Nabucodonosor a Judá. Agarró el rey y agarró a sus hijos, hermanos. Nabucodonosor le sacó los ojos a ese rey, pero antes de sacarle los ojos al rey, delante de él, Nabucodonosor le mató a todos los príncipes, a todos los hijos, y lo llevó a él preso a Babilonia. Eso es, hermanos, el castigo, la disciplina. Eso es el desierto. Lo llevaré al desierto, dice. Ahí hablaré con ella. Ahí conversaremos. Damos un gloria a Dios. La llevaré al desierto. Eso es
lo que en verdad, para decir algunos asuntos y puntualizar a qué se refiere los desiertos, eso lo que ha pasado a Israel. Por ejemplo, si hablamos un poquito contemporáneamente de unos 40, 70 años atrás, más bien, hermanos, podemos hablar de todo lo de cómo el mundo desangró a Israel. Podemos hablar de cómo Hitler hizo estragos, hizo máquinas, hizo cámaras de gas, aquel genocidio, que no ha habido otro genocidio tan horrible que ha sufrido Israel. Y oiga, hermanos, yo he leído algo de ese terrible genocidio que generó Hitler y todas esas naciones circunvecinas de lo que es Alemania. Hermanos, dice ellos mismos en algunos escritos que yo he visto, dicen ellos, este es el castigo de Dios, este es el dolor que estamos pagando por nuestras maldades. Acuérdese que cuando ellos crucificaron a Cristo, el mismo Pilato les dijo: señores o judíos, este es inocente. Ustedes no pueden, en lugar de pedir a Barrabás, pidan a este inocente. Le dijeron ellos: si es inocente no sabemos, pero si es inocente no sabemos, crucifícala de todos modos. Y si es inocente, que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Dicho de otra manera, de ellos mismos se promulgó una maldición, que es la que pudiéramos ver con letras grandes, hermanos, lo que hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos campos de concentración como de rastros de animales, pero que eran personas, hermanos, terribles. Hay todavía algunos sobrevivientes de los holocaustos. ¿Qué significa eso? Las llevaré al desierto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las llevaré al desierto. Y eso es lo que ellos han sufrido. Los judíos todavía, hermanos, aun cuando se han posesionado como una nación hace 71 años, hermanos, ellos todavía están en la zozobra. Ellos todavía no pueden estar, hermanos, en paz, porque constantemente no menos de 20 naciones enemigas. El mismo Irán, la meta de Irán es lograr construir la bomba atómica, y el día que lo logre, y en eso está, dice: borraremos a Israel. Y eso es una de terrorismo y de todo, hermanos, de misiles. Y Israel tiene 70 años de no tener paz. Pero ¿qué significa todo esto? Hermanos, esto ya son asuntos contemporáneos. ¿Qué significa, hermanos? Es esto exactamente lo que podemos asociar: los llevaré al desierto, les enseñaré. Fíjese qué interesante, porque Dios no se olvida de este pueblo que le ha sido infiel, que le ha pagado, hermanos, mal por bien. ¿Por qué es que Dios no se olvida? ¿Sabe por qué no se olvida? No se olvida porque es su pueblo. No se olvida porque es su gente. No se olvida porque este es, hermanos, el pueblo amado. Son sus hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se olvida, no los deja, porque es su pueblo. Y dice la Biblia en el proverbio que a los que Dios ama los disciplina. Eso es lo que estamos viendo acá en este pasaje de Oseas, capítulo 2, verso 8 en adelante. Eso es lo que estamos viendo. La llevaré al desierto y allá conversaré con ellos. Es interesante, yo quiero seguir leyendo. Vea que en el desierto es donde los reconviene una vez más, y les da una promesa que luego del desierto va a restaurar sus viñas. Luego del desierto va
a cambiar la situación. Ya no le llamará él Ruhama. Ya no, sino que le llamará el Señor a este pueblo infiel: amada mía, esposa mía. Ya no les llamaré Ruhama. Vamos, un amén, iglesia. Es esto importante. Acá es lo que está diciendo este versículo. Dice: los llevaré, aquí los traeré y los llevaré al desierto y hablaré a sus corazones. Ahí hablaré con ellos. Tremendo. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Aquí vemos una restauración. Ahí dice: cantará como en el tiempo de su juventud, cuando le adoraban en los tiempos que no eran infieles. Pero mire lo que es la disciplina. Los va a llevar y los va a arrinconar en el desierto. Y en el desierto, a causa de lo que son esta intervención sobre ellos como imperios, llevándolos cautivos, como plagas, hermanos, como naciones que no les dejan en paz. Ahí dice: los llevaré a causa de estas angustias, a que se recuerden cuando ellos eran jóvenes, cuando Israel era jóvenes. Cuando eras joven, dice, yo te llevaba de la mano, Israel. Pero cuando ya te engordaste, Israel, ya empezaste a ser como la novia indómita. Ya no eras la misma. Damos un gloria a Dios, hermano. Y eso es lo que dice acá: le daré sus viñas, una restauración. Volverán a tener aquellos momentos de su juventud. Y como en el día de su vida de Egipto, en aquel tiempo, verso 16, dice Jehová: me llamarán Isri, y nunca más me llamarás Baali. Que era, hermanos, una frase que no tenía nada que ver con el amado. Ya no me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré, ¿qué dice? Dormir segura. Ese es el Dios, hermano, de Israel. ¿Cuántos alaban ese Dios? Y ese es el Dios tuyo y ese es el Dios mío. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y leamos todos el versículo 19. Y dice, ¿y qué dice? Verso 19, vamos a ver. Leámoslo todo en voz alta. Verso 19 dice: y te haré, vamos a ver, y te haré, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré como te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo, verso 20. ¿En qué? Todos, ¿en qué? En fidelidad. En fidelidad. Te desposaré conmigo en fidelidad. En fidelidad. Y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Aleluya. Acá dice el verso 23, y dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la Ruhama, y diré a mí, tú eres mi pueblo mío. Y él dirá, ¿qué dirán ellos? Dios mío. Ya no le dirán a los Baales, Dios mío. Pero esto, yo lo resumo, hermanos, es luego de lo que es la disciplina, luego de lo que es llevarlos al desierto. Quiere decir que
esto es un asunto que tampoco, hermanos, puede desligarse de nosotros. Yo finalizo ya. Y lo que quiero decir últimamente es lo siguiente. Yo quiero preguntarles a ustedes, o queremos hacernos la pregunta todos: ¿somos nosotros el pueblo del Señor? De un amén, el pueblo del Señor. Bueno, voy a ir más allá. Levanten la mano los que se consideran pueblo del Señor. Nosotros vamos a regalarle ofrenda de palmas a ese Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Yo quiero decir lo siguiente. Yo hago una pregunta: ¿cómo ha sido Dios con nosotros? ¿Qué ha sido, hermanos, la manera del trato de Dios con nosotros? Ahora ya no con Israel. Dios ha sido bueno. Dios, hermanos, cambió nuestro lamento en baile. Dios, hermanos, nos trajo de lodo cenagoso, puso cántico nuevo en nuestros labios, cambió el estigma de, hermano, de desgracia que teníamos afuera, y ahora somos el pueblo santo. Dice Pedro: real sacerdocio, pueblo escogido, alabado sea el nombre del Señor. Eso somos hoy, el pueblo escogido, hermanos, pueblo santo, real sacerdocio. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Real sacerdocio. Eso somos. No somos cualquier cosa. No somos cualquier patarrajada. No somos del montón. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y hermanos, y dice Colosenses, en esa cruz clavó todos los pecados de nosotros. Ya nosotros somos libres porque Él nos libertó. Demos un amén, los libres. Ahora nosotros, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso somos nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos entidad. Ahora nosotros somos conocidos en el cielo. Ahora, hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Ahora Él está con nosotros. Él vive en nosotros. Hermanos, Él no nos ha dejado. Él ha estado con nosotros las 24 horas, los 365 días. Cuando nos hemos enfermado, Él ha sido nuestro médico por excelencia. Cuando hemos estado angustiados, Él ha llegado con su oportuno socorro. ¿Es así o estoy inventando? ¿Eso es así? Bueno, yo creo que es así. Si se trata de mi persona, eso es lo que yo he recibido de Dios. Ahora, ¿acaso no es lo mismo que espera el Señor? ¿Acaso no espera reciprocidad? ¿Acaso no espera de nosotros lo que es una honra? Lo que es, hermanos, una actitud de agradecimiento, una actitud de una entrega incondicional. ¿Acaso no será eso lo que espera el Señor? Pues se dice que al que mucho se le da, ¿qué pasa? Mucho se le demandará. Ahora, el problema es, hermano, que la gran mayoría de lo que componemos la iglesia, y últimamente esto ha sido más fuerte, la gran mayoría hemos sido infieles. La gran mayoría le hemos fallado a Dios. Nos hemos volcado por lo temporal, a tal grado que ni congregarnos podemos. Nos hemos volcado por las cosas, hermanos, perecederas. Nos hemos ido y hemos estado ciertamente practicando un evangelio que no tiene muchas veces nada de parecido con el evangelio que revela la palabra. Nos hemos quedado, hermanos, alardeando de locales, de rótulos.
nos hemos quedado alardeando a saber de todo, pero al fin y al cabo de nada, porque como que la historia se ha vuelto a repetir, como que nos hemos ido tras los Baales y tras los amantes, como lo hizo Israel. Esto no difiere, hermanos. Como que no sabemos cuáles serían los amantes de nosotros, hermanos. El amor al mundo, el amor a las cosas de esta tierra, que ya nos empeñamos en ellos, que nuestras prioridades, como predicamos en la mañana, nuestras prioridades no es lo de Dios. ¿Usted cree que Dios espera menos de aquellos a quien Él ha bendecido? Yo espero, hermano, dentro de lo que es la lógica, es un hecho que Dios por lo menos no espera el doble, pero espera, hermanos, la reciprocidad, aunque sea en un porcentaje significativo de aquellos que ha bendecido. Pero ahora tenemos una iglesia, hermanos, difícil. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia en general. Y si a la iglesia, aquellos pastores y aquellas iglesias que nos están viendo, hermanos, aquellas congregaciones que están conectadas con nosotros, si ustedes se ofenden, no importa que se ofendan, ustedes deben de saber, la mayoría de las iglesias se están volviendo paganas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Paganas se están volviendo, hermanos. El mundo se ha metido en las iglesias y ahora ya no se atina dentro de las iglesias. Hay más pecado dentro de las iglesias que fuera de la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las cosas están graves dentro de la iglesia y eso no es otra cosa sino infidelidad. Por ejemplo, yo le hago una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes han sembrado un mango? Si me puede ayudar levantando la mano. Un mango, 2 mangos, 3 mangos. Y si hablara de otros árboles frutales, iríamos sumando. Pero lo que quiero preguntar es, ¿usted sembró ese mango para adorno o para que le dé fruto? Es lógico. Usted siembra limón, no es para que, mire mi limoncito, como el caso de la higuera que fue a visitar el Señor. La higuera había sido sembrada para que diera higos, pero cuando el Señor llegó, hermanos, en lugar de hallar higos, ¿qué fue lo que halló? Lo que halló fue hojas. Si ahorita el Señor viene a cada uno de nosotros y nos levanta la solapa, y te voy a hacer un pequeño examen, hijo, a ver cómo estás si eres fiel o infiel. En las iglesias aparentamos. En las iglesias cambiamos hasta de caminado. De hablar, caminamos. Y aquí, hermanito, pero en la casa, allá afuera, en el trabajo, somos enamorados, allá somos malcriados, somos ambiciosos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oye, pero ¿eso qué es? Eso es infidelidad. Dice el Señor en su palabra: sé santo como yo soy santo. Entonces, lo que Dios espera de un pueblo a quien Él ha bendecido es un pueblo, hermanos, agradecido. Es un pueblo, hermanos, embebido en su servicio. Hay gente que jamás, yo decía en el mensaje de la mañana, la gente no quiere ni servir porque sus prioridades son sus cosas. Esas son sus prioridades, son sus trabajos, sus prioridades son sus asuntos, su familia, su comodidad. Eso es lo que les interesa. Lea, pida el mensaje o vea el mensaje de las 8 de la mañana y diga, y veámonos ahí en ese mensaje. Queremos, sí, te amamos, Señor, pero no queremos compromiso porque nuestra agenda es esta y no la tuya. ¿Qué es eso? ¿Acaso no es infidelidad? ¿Acaso usted sembró esos mangos, como dije,
para, hermanos, solo para que sean mangos y le den sombra si fuera en algún caso. No, yo pienso que siempre el objetivo es que dé fruto. Y ese es el objetivo por el cual el Señor hizo un sacrificio, para que yo no me envejezca, para que yo, hermanos, no viva para mí, para que, hermanos, para que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Pablo mató el maldito yo, dijo, ya no vivo yo, sino Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Sino Cristo es el que vive en mí. Pero preguntémosle a la iglesia general. Yo estoy predicando a la iglesia en general, de aquí, de Centroamérica, de Suramérica, de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de Canadá. Preguntémosle a esa iglesia contemporánea si quién es el que vive en ellos. Sus prioridades es mi casa, mi refri esté llena, mi salud. Y para Dios, vos, no, fíjate que para Dios me ama así como soy. Dios me ama, así decía Israel. Si yo siempre me amo, si yo te amo, mi hijita. Y yo te amo, Israel. Y yo te amo y te amo porque sos mía. Porque sos mía. Pero al que amo me lo cuajo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Al que amo me lo cuajo. Y eso es lo que debemos de saber, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender como iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos dueño, que tenemos un esposo, y que como esposa tenemos que corresponderle al esposo. ¿De qué manera? ¿De qué manera le va a corresponder la esposa al esposo? De la manera que el esposo ha correspondido a la esposa. Ahora, si no hay como un stock, como un detener para analizar. Yo le voy a decir esto. Es importante que cada uno y todos los que están a distancia, que analicen cuál es, si hay infidelidad para Dios, una infidelidad espiritual que no es la que se espera Dios de aquellos en quien ha invertido tanto. Yo quiero decirle, no espere. Por ejemplo, este mensaje podría ser el parteagua. Podría ser este mensaje el que nos sacuda, el que nos haga reaccionar. Sería bueno, importante sería. Este mensaje que estoy oyendo nos haga reaccionar a todos los que están a distancia. Y también a usted y a mí. Y digamos, ¿cuál es mi relación con el Señor? Y usted saca una nota y va a ver su vida espiritual. O vamos a ver nuestras vidas espirituales empobrecidas a gran escala. Vamos a ver nuestras infidelidades en el servicio, pero espantoso lo que es el servicio ahora. Yo me recuerdo cuando empecé a servir como diácono, yo sabía que había llegado a la antesala del cielo. Pero esto se ha ido desfigurando tanto allá en los protocolos, hermanos, allá en la música, allá en cualquier campo. En el tiempo que yo me crié en el evangelio, hermanos, había una sed de servicio, un celo de servicio, hermanos. Pero ahora nuestras prioridades son nuestras cosas, hermanos. No estamos enteramente queriendo agradar al amado, el amado que aguante. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano, la Biblia dice Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios no puede ser burlado. Y es un hecho que el Señor
es el mismo. ¿Cuántos saben que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? ¿Cuántos lo saben? Levante la mano los que saben. Nuestro Dios no es un viejito barbudo que ha perdido la audición. Nuestro Dios no es alguien que tiene anexia, que se le olvida, hermanos, lo pasado, lo presente y lo futuro. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el que vive y reina por los siglos. Ahora, si usted está consciente de eso, examinémonos. ¿Cuál es el grado de infidelidad que hay en nosotros? ¿Usted cree que solo por venir a la iglesia de vez en cuando usted está agradando a Dios? Eso es creer tan barato a Dios. Vamos a ver. Y yo acabo de decir que este mensaje debería de ser para un antes y un después. Porque de lo contrario, el versículo 13 dice: la llevaré ¿a dónde dijo? Al desierto. No espere que lo lleven al desierto. No espere que vayamos a bramar en el desierto. No espere. No esperemos que nos lleve y que vaya a hablar con nosotros allá en la angustia, en la desesperanza, en el olvido de todos, en la escasez, desierto, en la enfermedad agonizante. No esperemos, hermano. Rectifiquemos la plana hoy. La Biblia dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo no lo digo por asustarle. Yo solo le recomiendo que haga un análisis de si hay fidelidad o infidelidad en su cristianismo. Y si llegamos a la conclusión que hay y que lo hay, es más seguro eso, no se preocupe. Por eso le dije que Él es el mismo. No se preocupe. Es triste cuando nos llevan a los desiertos. Es doloroso cuando por ahí aparece un tumor que a saber y que ya no hay forma. Es doloroso cuando ya los hijos ya no los podemos detener. Es doloroso cuando perdemos la sensibilidad del primer amor. Aquí dice: para que te acuerdes de tu juventud. Es doloroso cuando ya uno viene a una iglesia y es, hermanos, nada más un sujeto sentado sin sentir nada. Terrible. Te llevaré en el desierto a que recuerdes tu primer amor. Nuestro Dios no es ese viejito. Nuestro Dios no es el Dios alcahuete que vamos a hacer y se nos vamos a montar en Él y que le vamos a escupir. Ya le escupieron, pero no se va a dejar seguir escupiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rectifiquemos, vea su vida espiritual, porque de lo contrario los llevaré al desierto. Allá voy a conversar con ella. Allá me la voy a enamorar otra vez. Y allá le voy a decir Ruama. Y ella, hasta después de la gran leñateada, me va a decir: mi Dios. ¿Será necesario, hermano, que nos meta Dios en una licuadora para entender que nosotros ya tenemos dueño? ¿Será necesario que tengamos que ir al desierto y en ese desierto experimentar lo que nunca habíamos experimentado? Aquí estamos en un mundo movedizo. Aquí estamos en un mundo arenoso. ¿Será necesario? ¿No será mejor reflexionar y cambiar?
Si los otros son mediocres para Dios, si son infieles para Dios, ¿por qué no decir yo no lo quiero ser a partir de ahora? Porque aquí hay, usted, llévese ese capítulo número 2 y léalo todo en su casa y medítelo. Y diga, aquí Dios está hablando. Y no solo está hablando a Israel, está hablándome a mí. Y qué bueno cuando Dios habla, porque uno puede corregir. No espere. Yo he visto gente en esta iglesia chillar con ganas. Y el trasfondo es, han sido infieles, han sido ingratos con los que los ha bendecido. Dice el escritor a los Hebreos, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué no pasa por alto Dios las infidelidades de su pueblo? Porque somos su pueblo. Las infidelidades del mundo, pues que se la echen encima y que se revuelquen, que hagan lo que quieran. Pero el pueblo de Dios es otra gente y tiene que responder a su Creador. Y hay que responder antes que sea tarde. Cierre sus ojos.